nuestra adoración perpetua, por las almas del purgatorio, especialmente por las de los sacerdotes difuntos, por el consuelo de las familias que más sufren, por el eterno descanso de Lina Mosqueda, Olga Calmarán, Sisto Borda, Ángela, Justa, Simona, Chicho y Guido Mosqueda, por el alma de Daniel Chirino en el día de su nacimiento, por los difuntos familia Chirino, Supo, Mancilla, Chávez, por el alma de Raimunda Ruiz, Aurora Ibarra, Isabel Condorí, Antonia Acosta, Héctor Charenza, María Inés, Marina Salerno, familia Camacho, Nancy, Liliana y Esteban, por el alma de José Oliva, Juan José Martínez, Nelva Dorado, Ernestina Ávila, Atilio Perasolo y Ricardo Galante, por el alma de Manuel, Zulema y Graciela Rábano, por los difuntos Colona, Burone y Almena, por los difuntos familia San Juan, Tragán y Bairo, por el alma de Daniel Badano, Leonor Gorostiaga, en acción de gracias a Jesús misericordioso y la Virgen María, a Jesús de la Divina Misericordia y San Expedito por un pedido especial, por la salud de Noemí Martínez, por la salud y paz para Ciro y Gabriela, por una intención particular y en acción de gracias a Jesús, María y Espíritu Santo, por la salud de Daniel y Oscar Domínguez, agradeciendo a la Virgen y a Jesús de la Divina Misericordia, por la salud de mi nieto Ignacio, por la salud de Ana María y por todos los enfermos. Les pedimos, por favor, silencien sus celulares y no apoyen los pies en los reclinatorios. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos nuevamente reunidos en el nombre del Señor. En este domingo 15º durante el año, hoy también el Señor nos invita a escuchar su palabra y nos invita a descubrirlo en todo hombre que se acerca a nosotros y nos necesita. Hoy nos muestra el camino del amor, invitándonos a recorrerlo como único camino hacia Él. Vivamos esta Santa Misa.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, conozcamos humildemente ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios que nos enseña el gran mandamiento del amor. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observando sus mandamientos y sus leyes que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera
alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la practiques. Hermanos, es palabra de Dios. Al Salmo respondemos, busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores lo tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando este 15º domingo del tiempo durante el año. El texto del Evangelio de San Lucas que la liturgia nos propone para meditar nos presenta como 2 partes. Primero, este diálogo entre Jesús y este doctor de la ley. Recordemos que los doctores de la ley estaban encargados del estudio de todo lo que era la Torá, el Antiguo Testamento, lo conocían perfectamente. Se acerca y le consulta a Jesús algo que tal vez todos en algún momento nos hemos preguntado: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué cosas son aquellas que son esenciales, necesarias? Y se lo pregunta a Jesús. Jesús le pregunta a su vez, como es doctor de la ley, y le dice: ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Y este doctor de la ley, que conocía todo lo que decía la Sagrada Escritura, le sintetiza los 10 mandamientos, el decálogo, en los 2 mandamientos que Jesús también los ha sintetizado. Toda la ley y todos los profetas se sintetizan en amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús felicita al doctor de la ley y le dice: muy bien, eso tenés que hacer. Dice: cumplilo y vas a tener vida eterna. Entonces el doctor queda perplejo y dice: claro, pregunté y me respondí yo solo. Entonces dice el texto del Evangelio, para justificar su intervención, le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Esto no estaba del todo claro en la conciencia del pueblo israelita. Sobre todo recordemos que en esto Dios pedagógicamente va preparando el pueblo de Israel, pero bueno, para preservarlo tal vez de otras religiones y demás, de una manera particular le pide al pueblo israelita que se cierre ante las demás naciones paganas. Y entonces había una clara conciencia del pueblo de Dios. De hecho, tenían que buscar esposas dentro de las mismas familias, no podían relacionarse con otros que fueran paganos. Entonces, esta idea de prójimo estaba tal vez muy circunscripta al clan familiar, al pueblo israelita, y quedaban como exentos, como excluidos
todos los paganos, todos los que no vivían la fe judaica. ¿Y Jesús qué hace? Le pone una parábola, algo muy típico de Jesús, una especie de cuento donde relata una historia que tiene una gran importancia teológica, un desarrollo teológico. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, esta imagen también que nos representa a la humanidad. Jerusalén está mucho más alto, está a 800 metros sobre el nivel del mar. Jericó, pensemos que está cerca de lo que es el Jordán, que es una zona de depresión, muy cerca del Mar Muerto también. Jericó debe estar a unos 400 metros debajo del nivel del mar. Esto es significativo. Este hombre bajaba de Jerusalén. Jerusalén, imagen del cielo; Jericó, imagen de la tierra. En el medio el hombre es asaltado, golpeado, dejado medio muerto, imagen del pecado original. Esto hace el pecado original en la humanidad. Nos ha dejado medio muertos, nos ha despojado de un montón de cosas, todo lo que teníamos en el paraíso. Pero lo cierto es que Jesús utiliza una imagen muy gráfica. Pasaba por ahí un sacerdote y pasó de largo, pasaba un levita y pasó de largo. Estos dos no hacen nada malo, no le pegan al hombre, no le roban lo poco que queda, no hacen nada malo, pero pasan de largo. Y esta es una de las grandes enseñanzas del Evangelio de hoy. Nosotros, cada vez que nos confesamos, ¿qué hacemos? Me acuso de esto, hice aquello, hice mal esto, hice mal aquello. Pero pocas veces nos confesamos de estos pecados que nos relata el Evangelio, los pecados de omisión. El sacerdote y levita no hicieron positivamente nada malo, pero omitieron algo grave, ayudar a esta persona. Pasaron de largo, tal vez tenían unas obligaciones mucho más importantes que hacer. Es lícito. Pero dejaron de hacer un bien que tenían obligación de hacer. Y esto nos sirve mucho a nosotros porque, bueno, a veces uno se acusa mucho, hacemos un examen de conciencia, nos miramos y decimos, a ver, ¿qué hice mal? Hice esto, hice aquello. Pero pocas veces nosotros nos acusamos de estos pecados de omisión. No hacer el bien que nosotros debíamos hacer. Este sacerdote y este levita pasan de largo. Viene detrás un samaritano. Jesús utiliza la imagen del samaritano, que estaban bien opuestos con los judíos. Los samaritanos eran los perros, así los trataban los judíos a los samaritanos, un pueblo pecador, malo, perverso. Y Jesús utiliza la imagen del samaritano a propósito, es decir, mete el dedo en la llaga. Y el samaritano se detiene. Seguramente también tenía algo que hacer el samaritano, pero él se detiene, cura y venda las heridas, las cura con aceite y vino, imagen de los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos tienen la unción? El vino, imagen de la Eucaristía, cura. Pero no solamente eso, lo carga sobre su montura, imagen de Cristo, en la cruz cargó nuestros pecados y nuestras miserias. Carga al hombre, a la humanidad malherida, la carga sobre su montura y la lleva al albergue, que es imagen de la iglesia. Y se queda con él esa noche, este acto grande de caridad. Este buen samaritano se olvida de lo que tiene que hacer, deja de lado lo que tiene que hacer para atender la necesidad de ese prójimo. Y ese prójimo que es cualquiera que esté a nuestro lado. El doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le enseña con un ejemplo concreto que el prójimo es todo aquel que está cerca nuestro. No es solamente mi familia o aquellas personas que me caen bien o un amigo, porque a veces, bueno, tenemos un amigo mal, entonces uno dice, bueno, tengo un deber de justicia, afectivo, y tal vez uno se siente más interpelado a hacer un acto de caridad. Y nos cuesta mucho cuando no, cuando esa persona tal vez es un desconocido. Y pensemos que en esto Jesús nos toca profundamente. Este buen samaritano no conocía a este hombre mal herido, pero se preocupa y se ocupa de sus necesidades. El buen samaritano es
imagen de Jesús. Nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo. Y esto también nos invita a vivir este precepto y este misterio de la caridad y de esta caridad exquisita. Dicen de la iglesia primitiva que muchos se convertían al ver cómo se amaban. Comunidad en la que se amaban, se contenían, se apoyaban, se estimulaban, se comprendían. Los que estaban afuera veían el amor de los cristianos y eso los llamaba a unirse a la iglesia. Hoy nosotros podríamos decir lo mismo de nuestras comunidades y a veces nos dan ejemplo hermanos separados que viven mucho más la caridad, que están atentos a las necesidades de algunos, van, lo visitan y entre, pasa algo, vení. Y a veces en eso nosotros hacemos muchas veces agua. Tal vez tenemos problemas y uno está muy abocado a esos problemas, a solucionarlos, pero siempre a lo largo de nuestra vida tendremos problemas. Hoy es A, mañana es B, pasado es C. Siempre habrá dificultades. Pero el Evangelio nos invita a mirar más allá de nuestros problemas. Y es ahí donde nosotros somos capaces de descubrir que es Dios el que nos sana. Que en ese dar es como terminamos recibiendo esta oración tan bella de San Francisco de Asís. Jesús le enseña al doctor de la ley, en primer lugar, quién es su prójimo, que debe actuar así para ser capaz de poder heredar la vida eterna. También le enseña a ser consciente de esas obligaciones que tal vez no son directamente obligación, pero sí en la medida en que se presentan en nuestra vida. Porque tanto al sacerdote como al levita se le presentó este hombre. Y eso a veces rompe nuestros esquemas. Tengo que hacer tal cosa y uno sale así y de pronto aparece alguien y dice, justo ahora, justo que tengo que ir al banco, que tengo que hacer este trámite. Dios por algo puso a esa persona ahí. Tal vez necesita una ayuda económica, tal vez necesita simplemente que la escuchemos, que le demos un consejo, que la acompañemos afectivamente. Dios sabrá. Pero pensemos en cuántas oportunidades Dios pone a hermanos nuestros cerca para que nosotros también vivamos este precepto de la caridad. Pidamos de manera especial a nuestra Madre, María Santísima, que nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios. Presentemos ante el Señor nuestras humildes peticiones. A cada oración respondemos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia y el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel Bernardo y todos los sacerdotes, religiosos y diáconos, para que sean un permanente ejemplo que nos ayude a formar una Iglesia diocesana en la que hagamos realidad el mandato del amor. Oremos. Por toda nuestra comunidad, para que nos esforcemos por avivar nuestra piedad, superar los odios, perdonar las injurias, vencer todo rencor y división, amando al prójimo como Cristo nos amó. Oremos. Para que Nuestra Señora del Rosario sea puerta del cielo de nuestros fieles difuntos. Oremos. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Pongamos ahora sobre el altar nuestra ofrenda de un amor sincero y total a Dios, por sobre todas las cosas, y un amor como el de su Hijo por nosotros, hacia cada uno de nuestros hermanos. Seamos generosos con el sostenimiento de nuestra parroquia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente aquellos por quienes ofrecemos esta Santa Misa, por nuestros familiares, amigos, difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de inmensa alegría por ser realmente hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga
que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. En el Espíritu de Cristo resucitado nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. De una vez para siempre, Cristo nos redimió en el sacrificio de la cruz. Ahora, por la renovación de este sacrificio, participamos en la comunión del cuerpo entregado por nosotros y de la sangre que nos salva de nuestros pecados.
Dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. En la salida del templo hay una feria de platos a cargo de la Fraternidad Franciscana Camino de Belén, que nos han acompañado en la liturgia, así que agradecemos también. Y los que quieran colaborar comprando algo rico, lo pueden hacer. El próximo miércoles 20 de julio tendremos la visita de la imagen de la Virgen de Luján, esta imagen que estuvo en las Islas Malvinas, que fue llevada allá por Monseñor López Mugelli, así que bueno, nos visita aquí en Merlo, va a llegar ese día miércoles a las 15:30 en la rotonda, así que los que quieran sumarse para recibirla están de manera especial invitados. Ahí les vamos a estar entregando un pequeño volantito donde están los horarios, va a estar 2 días con nosotros, así que los que quieran acompañarnos y sumarse, bueno, bienvenidos sean y bienvenida también la imagen de la Virgen. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y permanezca para siempre. Queridos hermanos, la Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz.